Buenas caracascos, hoy un vídeo diferente porque entre carrera y carrera hay que hablar de algo y hoy vamos a hablar de los sueldos de los pilotos y hay auténticas sorpresas. Yo con alguno he flipado. Y además veremos qué diferencia hay entre lo que se ha podido llevar Marc Márquez y lo que se ha podido llevar Bagnaia este año con lo que paga Ducati por cada carrera ganada y demás. Hoy nos acompaña un invitado especial y tenemos a nuestro Seniña marquista también. Tenemos a Ayrton Senna marquista, es un nuevo compañero del canal que estará aquí siempre. Y bueno, hechas las presentaciones, también está el Goku marquista. Empezamos. Bueno, os voy a poner ya en pantalla lo que cobra cada piloto de MotoGP. Iremos uno a uno mirando si se lo merece, si no se lo merece, si esperábamos que cobrara más, si esperáramos que cobrara menos. Pero vamos a empezar por abajo, aunque vosotros lo vais a ver todo, pero nosotros lo vamos a ir comentando poco a poco, de abajo arriba. Y es que Chantra y Ogura no cobran nada, para empezar. Están de gratis. Déjame buscarlo porque... Sueldo de Ogura... Pone 300.000 euros por temporada. Es raro. A ver. Chantra y Ogura comparten el menor salario a categoría de 300.000 euros por temporada, que también ya... ¿Quién los pillará, ¿Quién pillará esos 300.000? Pero bueno. Pues entonces es lo mismo que Raúl Fernández, Aldeguer y Bezzecchi. Bezzecchi que está cobrando como un junior. Porque mira, que Aldeguer cobre 300.000, lo entiendo. Que Raúl Fernández cobre 300.000, lo entiendo, hasta cierto punto. Ogura, Chantra... Bueno, Chantra, si cobra 300.000, cobra 300.000 más de lo que debería. Pero Bezzecchi, en teoría, un buen piloto que se ha ido a Aprilia, solo está cobrando 300.000. Me parece una locura. Y luego tenemos a Marini, que le pagan con churrucas, o sea, le pagan con pistachos al piste. Está en Honda oficial y está ganando muchísimo menos que Zarco, pero 10 veces menos que Zarco. De hecho, vamos a hacer un salto y Zarco es que está cobrando 4 millones de euros, porque estos números que vemos aquí son en millones de euros. También os digo que me parece mucho para lo que hace. Di Giannantonio también, 400.000, Oliveira 800.000. La verdad que Aprilia no se estira mucho en los sueldos, hay que decirlo. Quizá por eso ahora el amigo Martín se quiere ir, aunque con él han hecho un esfuerzo, luego lo veremos. Alex Márquez, 900.000, sorprende, sobre todo viendo sus actuaciones. Pero claro, hasta ahora no había despertado, así que entiendo que aún no fuera muy valorado a nivel económico. Y además hay que decir que no tiene contrato oficial de Ducati, es decir, está contratado directamente por el Gresini. Morbidelli, 1 millón de euros. Binder, 1 millón de euros. Ni KTM lo considera un piloto top a Binder, la verdad. Imagínate los demás. Acosta ya gana más, 1,5 millones, que me parece mucho, teniendo en cuenta que no ha demostrado aún nada, más allá de saber que es un buen piloto, que tiene ese gen, y ese gen competitivo, pero, no sé, pagarle... Yo creo que le pagan por lo que puede ser, no por lo que ha hecho. Rins, increíble, 2,2 millones... Me parece muchísimo para lo que ha hecho Rins, la verdad. Bastianini, otro que tal, 2,5 millones. Gana más que Acosta y que Binder. También es un dato que me sorprende. Me ha sorprendido muchísimo cuando lo he visto. Mir, 3 millones. Pero cuando a final de temporada le pasen la cuenta de todas las motos que ha roto, le sale a pagar. Como a mí en Hacienda. Miller, 3 millones. Supongo que le pagan 2 extra por la bandera. No lo sé. Zarco, bien merecidos 4 millones, el piloto mejor pagado de Honda, y con diferencia. Yo creo que a Zarco le han dado más para quedarse en el equipo B, digamos, porque el patrocinador que trae él al equipo de Cecchinello lo trae él. Entonces yo creo que por ahí también va un poco el tema del sueldo. Viñales, 4 millones, el piloto de KTM mejor pagado, casi el doble que Bastianini. Me alegro de que esté sacando la cabeza a Viñales. Jorge Martín, 4,2 millones de euros. Y bueno, se sospecha que Honda le ha ofrecido 3 años a razón de 10 millones por temporada, así que estaría cobrando más del doble, y además con un contrato de 3 años. Entiendo que se quiera ir, me parece feísimo. Es decir, si a mí me pones en su situación, porque aquí desde el sofá de casa, y yo soy el primero que lo ha criticado, desde el sofá de casa todos podemos decir, hombre, pero me parece súper feo, pero a ti te ponen 10 millones por temporada, a razón de 3 temporadas, encima de la mesa, y yo también viajo a Le Mans, De hecho, si me llamo ahora mismo que me ofrecen 10 millones, me voy ahora a Le Mans.
hablar con quien haga falta. Pero aún así, debo decir que me parece un gesto feo después de que Aprilia te haya acogido. Ya lo comentamos en el vídeo del otro día. Me parece un gesto feo hacia Aprilia, que ha puesto mucho esfuerzo en ti, y yo no sé cómo se debe sentir Aprilia después de que tú no hayas corrido ni una carrera con ellos y ya les estés amenazando con que te quieras ir. Luego hemos visto intentos lamentables de lavar su imagen por parte de ciertos canales de YouTube, ya sabéis de quiénes os hablo, en concreto de dos, que han estado haciendo vídeos para lavar su imagen, contando una cosa que se aleja un poco de lo que realmente ha pasado. Lo que realmente pasó lo contó Mela, y lo que han contado los demás, que parece que va mucho más a favor del piloto, es para limpiar la imagen. Ya os digo, para mí es feo, pero a la vez lo entiendo. Lo puedo llegar a entender, porque, a ver, hablar del dinero de los demás es muy fácil. Esto es como cuando nos quejamos de que se van a Andorra. Yo os entiendo, si a mí también me da rabia, pero hablar con el dinero de los demás es muy fácil. En este caso estoy con sensaciones encontradas, ¿no? Entiendo una parte y entiendo la otra. Y me parece que por un lado es muy feo, pero por el otro lado lo puedes entender. La carrera de un piloto es muy corta y te ofrecen 30 millones de euros a 3 años y dices, mira, con esto pago mi vida, la de mi hijo y la de mi nieto. Y más viviendo en Andorra, que este lo cumple todo. Y luego encima se va a Madrid y le hacen una fiesta y le hacen una condecoración y le ponen una calle. Yo eso ya sí que no lo entendí mucho, la verdad. O eres de Andorra o eres de Madrid. ¿En qué quedamos? Ahí así que no... Bueno, volvamos a que me he ido totalmente, pero es que es un tema que bueno, había que hablarlo. Bagnaia, aquí hay otra sorpresa, y es que Bagnaia cobra 7 millones de euros y Márquez cobra casi el doble, que es 12. Y Márquez está cobrando lo mismo que Quartararo. Yo, por lo que dice Pecino, y por lo que he escuchado, no son 12 millones al año, son 6 millones por 2 años. Entonces yo creo que este dato aquí está mal, o se equivoca Pecino, no lo sé. Pero me fío bastante... Igual me equivoco, de lo que dice Pecino en ese sentido. Y también se lo he escuchado a otras personas del paddock. Entonces, no sé si Quartararo cobra 6 o cobra 12. En todo caso, justificado si cobra 12, porque Quartararo es la punta de lanza de Yamaha y el único que saca la cabeza con esa moto. Y evidentemente el mejor pagado de la parrilla, pues es el mejor piloto de la historia. Está lejos de ganar lo que ganaba en Honda, pero también está lejos de ganar lo que ganaba el año pasado, que le pagaban con pipas. Márquez el año pasado demostró quién era, otra vez, y este año está demostrando quién es. El mejor piloto de la historia. Y ahora mismo el mejor pagado. ¿Pero qué pasa aquí? Aquí hay otra cosa. Vamos a centrarnos en los dos pilotos de Ducati. Y es que Ducati oficial, por carrera, paga 150.000 euros a Márquez y Bagnaia por cada carrera que ganen. Y 100.000 para los satélites. Eso sí quedan primeros. Y los satélites son Di Giannantonio y Aldeguer. Alex Márquez no es piloto oficial y Morbidelli tampoco. Entonces estos sueldos ya no tendrían nada que ver para estos dos. Segundo puesto, ganan 80.000 y 60.000. Es decir, los oficiales 80.000, los satélites 60.000. Y tercer puesto, 40.000 y 20.000. Para las sprint, esto era carrera. Para las sprint, 40.000 al primero y 20.000 si queda primero una satélite. Y luego a final de temporada... Si ganas el mundial te pagan 3 millones de euros, si quedas segundo te pagan 1,5 millones y si quedas tercero te pagan 1 millón. Es decir, Márquez este año no va a ganar 12 millones de euros. Va a ganar 15 más extras. No sé si me entendéis, Va a ganar los 12 estos, más los 3 estos, y ahora os he calculado, gracias a mi mejor amigo ChatGPT, cuánto lleva este año ya ganado Marc Márquez por carreras. Y es un cálculo muy fácil, pero que me daba palo hacerlo yo, y se lo he pedido a ChatGPT y me lo ha sacado. Aquí vemos desglosado para Marc Márquez las carreras, cómo ha ido. Ganó en Tailandia, 150.000, ganó en Argentina, 150.000. No había ganado más sprint, Márquez. Yo creo que esto no está bien, Se ha dejado alguna carrera, ¿verdad? Esto de tener becarios... Aquí faltan carreras, coño. Le voy a preguntar, oye, ¿no te has dejado carreras? Ah, tienes razón, me dejé algunas carreras en el cálculo anterior. Venga, va, que lo vuelve a hacer. Ahora sí. Ah, se dejaba Jerez, claro. 3, 4, 5. Y de sprint 3, 4, 5. Yo creo que aquí también se equivoca, pero bueno, vamos a dejarlo así. Total, que Márquez ya lleva 880.000 euros entre carreras y sprint.
y Bagnaia lleva 240.000 euros entre carreras y sprint. Eso como mínimo. Y aquí nos aclara que esto es sin contar salarios base ni otros ingresos por patrocinios y demás, que ahí también pues se pueden llevar una buena tangada. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os habéis llevado alguna sorpresa? ¿Os esperabais que alguien ganara más o que ganara menos? ¿Qué sueldo me pondríais a mí si fuera piloto de MotoGP? Acepto superchats por valor de lo mínimo que cobra un piloto, que son 300.000 euros, los acepto, y me los llevo para Andorra. Eso no se puede decir, joder, macho. Nada, que es broma, que estoy en Barcelona. Bueno, chavales, lo dejamos por aquí, nos vemos en un próximo vídeo, espero que os haya parecido interesante. Dejadme vuestro comentario, vuestro like, como siempre, muchas gracias, y nos vemos. Hasta luego. ¡Ey! Recuerda que puedes hacerte miembro y ayudar al canal por menos de lo que vale un bollicao, y disfrutarás de acceso anticipado, vídeos exclusivos como compilaciones de momentos censurados, y además una vez al mes podrás venirte de ruta con nosotros con todo organizado. Puedes darle a unirse en la página principal o debajo de cualquier vídeo. Gracias.